Tarde soleada de verano. Se observa de lejos el camión de los dulces. Los niños corren por él. Se encuentran felices e inquietos de poder pararlo y degustar esos ricos caramelos, sin saber que se acercan a una trampa mortal, que corren hacia su destrucción. En la Nochebuena de 1939, la familia Korn recibía la llegada de Dan Arnold, el primer hijo de Mary Robinson y Arnold Ewing Korn. El padre de Dan era estricto con su hijo, mientras que su madre era muy protectora. Mary y Arnold luchaban constantemente. La relación se encontraba en desequilibrio. En cualquier momento parecía que todo acabaría. La pareja se terminó divorciando en 1946, pero más tarde se reconcilió y se volvió a casar, solo para divorciarse por segunda vez. La estricta educación paterna le evocó a ser un niño tímido, introvertido y serio, poco sociable. Tantas idas y venidas llevaron al pequeño Dan junto a su hermano Stanley a vivir en diferentes estados. Finalmente, su madre contrajo casamiento con un relojero llamado Jack West. Corría el año 1955. Gracias a ese tercer matrimonio, la recién estrenada familia de Dan se inició en el mundo de los dulces. Crearon un negocio llamado Pecan Prince, donde fabricaban toda clase de dulces. El adolescente Dan comenzó a manejar las maquinarias de la empresa, además de empaquetar los productos. El padrastro trabajaba vendiendo las golosinas a distintos proveedores. Durante 4 años, Dan compaginó los estudios con el trabajo familiar. Era un estudiante ejemplar, mostraba buen comportamiento, aunque era algo solitario. Llegó el día de la graduación y la familia se mudó a las afueras de Houston, donde el negocio familiar iba a estar más cerca de la ciudad donde se vendía mayoritariamente el producto. En los siguientes años, la familia pasó de abrir una tienda con el mismo nombre que el producto, Pecan Prince, a separarse de nuevo. La madre pidió el divorcio al relojero y continuó su propio negocio, la Core Candy Company, en la que Dan se convertiría en vicepresidente. Se habían instalado en el barrio de Houston. Dan fue reclutado en el ejército en el año 1964 para trabajar como reparador de radio. Mientras que su historial militar no presentaba ningún problema, Dan odiaba la vida en el ejército y solicitó la baja por dificultades económicas para volver y ayudar al negocio de la familia. Esta baja fue concedida en junio de 1965, después de pasar 10 meses en el servicio. Según Dan, reconoció a su círculo más íntimo, que fue en la Armada donde mantuvo sus primeras relaciones homosexuales. Al regresar a casa, continuó ejerciendo como vicepresidente de la pequeña empresa y poco después se trasladaron las oficinas frente a un colegio. A la salida de clase, Dan regalaba dulces gratis a los más jovencitos y a algunos de ellos los contrató para trabajar en la compañía familiar. De ahí surgió el apodo de Candyman. En 1967, Dan conoció a David Brooks, de tan solo 12 años. Comenzó a mantener una rara relación paterno-sexual con el joven. El adolescente veía a Dan como una figura paterna que lo cuidaba y cubría sus necesidades, pero con quien terminó teniendo relaciones sexuales. Un vínculo similar tuvo con Elmer Henley. A ambos muchachos los utilizaba como cómplice para perpetrar sus fechorías. Brooks y Henley ofrecían regalos a otros adolescentes para que acudiesen al departamento de Dan, mientras este los esperaba en una camioneta blanca. Una vez en la casa de Dan, ofrecía a los jóvenes drogas y alcohol, los esposaba o ataba a lo que él llamaba la tabla de tortura. Allí, los violaba y los torturaba salvajemente durante varios días. La mayoría perdía la conciencia durante esos abusos. Fue en 1970 cuando comenzaron a producirse los asesinatos. Hubo un resorte, un clic, que hizo que este criminal pasase de las torturas físicas al crimen. Comenzó estrangulando a los niños, aunque algunos cuerpos presentaban varios disparos de una pistola calibre 22.
Una vez asesinado, Den los envolvía en láminas de plástico y los enterraba en distintos lugares. Los familiares de los desaparecidos criticaron fervientemente al Departamento de Policía de Houston, que decía carecer de recursos necesarios para dichas búsquedas. ¿Quién huye de casa llevando un traje de baño y 80 centavos encima? Contaba la madre de Miley, de 16 años, cuyo cuerpo apareció mutilado y con una cuerda en el cuello. Y es que los agentes no siguieron pistas ni buscaron el patrón común que relacionaba a esos jóvenes. Den lo tenía todo bien estudiado. Antes de cada tortura y asesinato, obligaba a los menores a llamar o a escribir a los padres para contarles por qué no iban a regresar a casa. Una excusa que permitía al hombre de los dulces sentirse libre de toda presión policial. Pese a mudarse en varias ocasiones de domicilio de barrio, sus objetivos siempre lo buscaba en el distrito de clase humilde de Houston. Su primera víctima fue Jeffrey, un estudiante de 18 años que el 25 de septiembre de 1970 desapareció mientras hacía autostop junto a otro compañero. Este fue uno de los compinches de Den, Brooks. Jeffrey apareció desnudo, atado, amordazado, con signos de violación y estrangulado. 2 meses después del primer crimen, llegó el turno de James y Danny, de 14 años de edad, que sufrieron toda clase de torturas en el tablero, hasta su muerte por estrangulación. 6 semanas más tarde, los compañeros de Den consiguieron 2 víctimas más, 2 hermanos, Donald y Jerry. Y así, prácticamente todos los meses, Brooks y Henley engañaban a adolescentes con falta de recursos económicos para que estos subieran a la camioneta de Den y terminasen en su domicilio. En la residencia, a los jóvenes se los drogaba hasta que se desmayaban. Se les engañaba para que pusieran las esposas o simplemente se los agarraba por la fuerza. Luego los desnudaban y los ataban en la cama, que por lo general era un tablero de madera, que con frecuencia colgaba en una de las paredes. Una vez esposados, las víctimas serían agredidas sexualmente, golpeadas, torturadas, castradas con cuchillo, navajas de afeitar o tijeras, y muchas veces terminaban asesinadas por estrangulamiento o por disparos con su pistola calibre 22. Aunque el hombre de los dulces era quien cometía toda clase de torturas, Henley en su momento también se mostró especialmente sádico con determinadas víctimas. El 7 de agosto de 1973, Henley, que ya tenía 17 años, invitó a Timothy a una fiesta en la casa de Den. Después de ir a casa, volvieron a Houston, donde recogieron a Rhonda Williams, una amiga de Henley, quien quería abandonar su casa porque su padre borracho le había pegado. Henley le ofreció pasar la noche en la casa de Den y ella aceptó. En la madrugada del 8 de agosto, Den se puso furioso al ver que una mujer estaba en su casa. Entró en razón al escuchar las explicaciones de Henley, entonces acordaron darle alcohol y marihuana a la chica. Una vez desmayada, Den la ató, pero Henley se detuvo. Empezaron una discusión entre los dos. Henley estaba enojado, ya que Den quería matar a la chica. Esta le mencionó a Henley si no iba a hacer nada para ayudarla, a lo que Henley tomó un arma calibre 22 y empezó a gritarle a Den. «¿Tuviste suficiente, Den?», le gritó. «No puedo creer que hayas matado a todos mis amigos». Den le respondió que no se iba a animar a matarlo. Entonces Henley no dudó y le disparó 3 veces. Allí murió Den. Una vez muerto, el joven liberó a sus amigos que permanecían atados y llamaron a la policía. Eran casi las 8:30 de la mañana cuando Henley explicó al operador: «Vengan ahora mismo, acabo de matar a un hombre». Cuando la patrulla llegó al domicilio, los 3 adolescentes esperaban sentados. Henley le explicó por qué Ded estaba muerto. Incluso les habló de las desapariciones y crímenes cometidos por el Candyman. Pero los agentes se mostraron un tanto escépticos con su versión.
hasta que los detalles fueron tantos y tan concretos que comenzaron a tirar del hilo. Gracias al testimonio de Henley, la policía descubrió el cobertizo donde Dan excavó la fosa donde enterraba a sus víctimas. Al remover la tierra, se encontraron con revestimientos de plástico, con una capa de cal y entre ellos los cadáveres de numerosos adolescentes, todos desaparecidos en los últimos 3 años. Algunas víctimas presentaban muertes por asfixia y otros disparos, aparte de varias mutilaciones. En abril de 1974, los forenses lograron identificar a un total de 21 jóvenes, y hasta el año 1985 la cifra fue aumentando, hasta un total de 28 víctimas. Sin embargo, durante el periodo en el que operó este asesino en serie, otros 14 adolescentes desaparecieron, un total de 42, en la misma área de Houston. Pero la búsqueda cesó. Los cómplices de Dan fueron acusados de su participación en los homicidios. Henley, por ejemplo, fue juzgado el 1 de julio de 1974 y procesado por 6 asesinatos perpetrados, pero el detenido recurrió alegando que el jurado no era imparcial. Tras varias idas y vueltas, finalmente se le concedió la posibilidad de un nuevo juicio en diciembre de 1978. Tras su celebración, fue condenado nuevamente por los 6 asesinatos a 6 periodos consecutivos de 99 años de prisión. Tras una semana, el jurado dictó sentencia. Brooks era culpable de asesinato. Le condenaron a cadena perpetua y aunque apeló a instancias superiores, el recurso fue rechazado. Al igual que Henley, continúa cumpliendo la condena.